el mensaje que intenté dar es el que uno da hace muchos años en Argentina, si se quiere rompiendo un paradigma, ¿no? Un paradigma que suele traer el productor agrícola de oferta y demanda, afecta el precio de los granos. Y la realidad es que en los últimos años el mensaje que di hoy es que eso ha dejado de ser así. Porque el grano que nosotros producimos, soja, maíz, básicamente, ha dejado de ser en sus variaciones de precio solo rehén de la oferta y demanda. Desde inicio de los 2000 contaba hoy que esos productos se han transformado en activos de riesgo con los que hay enormes capitales que especulan, así como especulan con acciones, con petróleo, con cobre, con cacao, con jugo de naranja, un montón de activos que cotizan en el mercado de Chicago. Son grandes fondos que invierten miles de millones de dólares y esa gente toma decisiones con variables que no tienen mucho que ver con la oferta y demanda de granos. Sí, entorno financiero mundial, tranquilidad en el complejo geopolítico, y esa gente en el último año y medio, por decir los últimos 4 años, desde el inicio de la pandemia en adelante, han decidido salir del juego a la espera de que aclare. Hoy tenemos vigente una guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos todo la compleja situación en Medio Oriente, que nos altera el entorno financiero, y esa gente en esos contextos complejos, de gran incertidumbre, prefieren retirarse bajo techo, aguardar a que las aguas se calmen. ¿Y qué es ese bajo techo? Y hoy tenemos el tercer precio del oro más alto de la historia, y han vendido posiciones en soja y en maíz por decenas de millones de toneladas, motivo por el cual los precios han bajado. Para simplificar, desde julio 23 a la fecha, la soja perdió en el orden de $140 por tonelada. ¿Cambió algo en términos de oferta y demanda? No demasiado. Tenemos una demanda que está demasiado tranquila, pero también tuvimos graves problemas productivos en el oeste de Brasil, no las inundaciones de Río Grande do Sul. En Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, el último año Brasil perdió cerca de 35 millones de toneladas, y sin embargo el precio no subió. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que los fondos no han venido a invertir de vuelta en nuestros productos y en consecuencia el precio no sube. ¿Y por qué no volvieron? Por todo el contexto geopolítico especialmente complicado, con una simultaneidad de eventos que pocas veces en la historia tuvimos. Siempre hay algo, pero en el último tiempo la cantidad de eventos disruptivos se ha hecho más frecuente. En ese sentido, Hernán, y justamente esa pérdida de posición de la soja, y hablando netamente de lo que es la producción paraguaya y de la región, incidió en lo que es la etapa de producción y cosecha aquí de la región. ¿Incidió sobre qué? ¿Sobre el precio? Sobre el precio. La verdad es que no. La verdad es que aunque parezca mentira, no. Ahí vuelvo al punto. Uno tiene tendencia a pensar de que problema productivo implica merma de kilos y en consecuencia un precio que sube. La respuesta es no. $570 valía la soja en julio 23. Hoy vale 440 en Chicago. ¿Y los problemas productivos generaron suba de precio? No. Y ahí quiero llegar. La merma de oferta no genera subas de precio. En tanto y en cuanto esos fondos especulativos que han decidido retirarse por la complejidad del contexto financiero mundial, vuelvan. El fundamento de oferta y demanda, yo decía hoy en la charla, se expresa sobre los precios solo si el mercado financiero se lo permite. Hay una merma de producción en Brasil, la hubo. Si los fondos especulativos deciden en consecuencia invertir en soja con el objeto de ganar plata cuando el precio suba, va el precio a subir. Ahora, mientras no vuelvan, puede pasar cualquier cosa en términos productivos que el precio no sube. A las pruebas me remito. Estamos $130 abajo de julio 23, luego de un problema grave productivo en Brasil, y el precio no afectó. Hernán, y entramos ya terminando la cosecha en lo que es aquí. Hablamos principalmente en Paraguay, región oriental, occidental, tuvo complicaciones. Mirando ya la siguiente campaña agrícola en un panorama incierto. Exactamente. Y de ahí la complejidad. Por eso mi mensaje de hoy es: hagamos los deberes puertas adentro y no quedemos esperando a que Dios nos ayude con el precio. Tratar de pensar muy bien los alquileres que vamos a pagar, y ahí sí se puede trabajar en la gestión internamente. Y te juro que eso sí, yo tengo humilde experiencia de tantos años en Argentina, donde el mercado de alquileres es mucho más maduro que en el Chaco paraguayo. Entonces, ¿cuál es mi mensaje de fondo? De haberlo aprendido, insisto, en la complejidad de Argentina. Uno debiera pagar un alquiler que a un rendimiento presupuestado te generara por lo menos
un 15, un 20% de rentabilidad. Entonces, si salgo a pagar un alquiler en exceso, pues estoy entrando a un negocio de entrada complicado, que si encima tengo un problema productivo voy a perder plata. Entonces a veces nos desesperamos por crecer en superficie y se paga cualquier alquiler y uno está sin darse cuenta condenando el resultado futuro de esa actividad. Hernán, y ahí me gustaría hablar un poco de lo que es la situación específicamente de la región occidental, donde hay muchos inversionistas y creo que ustedes también vinieron con ese afán directivo de Curepacue, una empresa fundada por argentinos radicados ya prácticamente aquí en Paraguay. En ese contexto que estaba mencionando, el panorama incierto del mercado, por lo que estabas explicando, a eso se suma también las condiciones climáticas, ¿no? Absoluta y totalmente. Vuelvo un paso atrás. Primero es clave entender, y eso me lo ha enseñado mi socio y amigo Marcos Caín, que tiene muchos más años trabajando acá, y también de la mano de nuestro CREA Mariscal y Carlos Pacerier, que nos ha enseñado mucho también en ese sentido, lo que he aprendido inmediatamente que es un entorno complejo. En un entorno complejo productivo, con altísimas temperaturas, con enorme variabilidad de las lluvias, lo que uno puede hacer puertas adentro es primero no pagar alquileres delirantes que no nos permitieran capturar por lo menos en un presupuesto un 15, un 20% de rentabilidad para empezar a hablar. Y segundo, diversificar riesgo, y eso puede ser algodón, puede ser soja, puede ser especialidades. Estuve en febrero en Dubái, fuimos desde Curepacue, que es la empresa que hemos armado con Marcos Caín, a investigar en serio ese mundo de las legumbres. ¿Por qué? Porque los porotos en general y el poroto mung en particular nos permiten el Chaco paraguayo ampliar drásticamente la ventana de siembra. Terminamos sembrando esta campaña, gracias a Dios, terminó lloviendo el 21 de marzo, 120 milímetros, y como teníamos poroto mung en la mano, que es un cultivo que tiene 85 días de ciclo, nos permitió estar sembrando y terminar de sembrar allá por principios de abril. Y los cultivos están hoy en pie en fantástico estado. Entonces, en el Chaco paraguayo, más allá del detalle, la clave en nuestra opinión es diversificar, que es lo que uno puede hacer en entornos complejos. Si uno estuviera en Illinois o si uno estuviera en Pergamino en Argentina, otro es el juego. Pero uno no puede venir con el chip de las zonas primeras de agricultura del mundo a sembrar en el Chaco paraguayo. Se puede sembrar, sí, entendiendo el entorno en el que uno está trabajando. Y entender ese entorno, Hernán, mencionaba lo que es el cultivo de algodón, que entró bastante bien, un cultivo rústico que se defiende bien en el Chaco paraguayo. La soja depende de zonas y por temporada. Ahora entra relativamente y entró bien el poroto musgo. Pero decía que se tiene que dar condiciones. La agricultura viene a aportar muchísimo para el Chaco, que es un terreno principalmente ganadero, va a transformar esos campos, revalúo de activos, mejorar inclusive esos campos en el futuro para que vuelva a ser campo ganadero, pero para eso tiene que darse esas condiciones de que el productor que va a alquilar, por ejemplo, su campo, entender que este es un negocio también un poco arriesgado, ¿no? Y tratar, no sé si la palabra es cooperar un poco con el inversionista. A ver, no tengo dudas de lo que vos describiste, la complejidad del entorno y el complemento real que es la agricultura con la ganadería en el Chaco paraguayo, ¿tá? A nosotros nos toca ser una empresa neta de inversión de terceros, pero con Marco ya estamos pensando hacia adelante en un complemento nuestro también con ganadería. Y para la región no tengo dudas que lo es. Por ejemplo, productos como el maíz o como el sorgo, que se compren a retirar del campo y no tener que transportar con $37 por tonelada de flete o 40 o 60 a un puerto para exportar, sino que el maíz, yo a veces digo, salga del campo envuelto en cuero, ¿tá? Es decir, ese complemento de la ganadería y la agricultura sin duda que está para quedarse, en mi humilde opinión, en el Chaco paraguayo. Entonces, ¿se puede hacer agricultura? Sí, entendiendo el entorno en el cual uno está trabajando, y sin duda que es un complemento, en mi opinión, para la ganadería también. Con Marcos, justamente uno de sus socios, nos conocemos hace rato ya, y en esos años que él viene trabajando acá fueron años bastante complicados. La pregunta sería, ¿cómo ve actualmente el inversionista que quiere venir el Chaco? ¿Sigue esa mecha encendida de querer apostar por el Chaco pese a esos años que venimos encarando?
Es interesante la pregunta. Primero, desde Argentina por lo menos se aflojó un poco lo que yo llamo ese fenómeno de escape, ¿no? Me quiero ir de acá. Tal vez incidió ahí el cambio de gobierno. No tengas duda que por el cambio de gobierno. Ahora, la Argentina no deja de ser complejo en términos de presión impositiva, de las dificultades todavía para producir por lo que fuera, porque hay muchas de esas cuestiones impositivas que no cambiaron. ¿Bajó un poco esa efervescencia? Sí. Sigo teniendo reclamo y preguntas de clientes de Argentina, que tengo más de 150 por el país, también es verdad. Estamos en análisis de campo en distintas zonas, en Paraguay para la 24-25, también de la mano de inversores argentinos. Lo que siempre digo, decimos con Marcos, en orden a la total transparencia y claridad de esto, le decimos a todos, el Chaco paraguayo es este ambiente, con una rentabilidad potencial muy alta, pero implícito está el altísimo riesgo. Entonces hay que diversificar y trabajar defensivamente, entender el entorno en el que estamos produciendo. Dicho eso, ¿sigue habiendo ganas? Sí, sigue habiendo ganas, porque la macroeconomía de Paraguay, al lado de lo que es Argentina, sigue siendo un lujo, en términos de intercambio libre de capitales, bajísima inflación, todo el negocio agrícola es dolarizado, entonces sigue siendo de interés para el argentino, claro que sí. Hernán, para ir redondeando ya la conversación, hablar con datos, tener datos, hacer esa transferencia de conocimientos y agruparse, agremiarse es importante, ¿no? Ustedes están en APAC, Asociación Paraguaya de Productores para un Chaco Sustentable, Crea Mariscal, participar de lo que es esta plataforma de negocios Pioneros del Chaco S.A. que intenta y que muestra todo el potencial productivo, no solo del Chaco paraguayo, sino del gran Chaco sudamericano, ¿no? Es importante seguir insistiendo, capacitándose y para que el negocio sea rentable. Absoluta y totalmente. Eso yo digo siempre en cualquier ámbito de negocios en el mundo, ni que hablar en el Chaco paraguayo. De hecho, uno dice capacitar, vos capacitame. No, uno aprende todo el tiempo de las realidades. Por ejemplo, el ámbito CREA, donde yo formé parte del movimiento en Argentina desde los 2007, a uno le acelera el proceso de aprendizaje enormemente. Lo que uno le llevaría capaz que 5 años solo, en un grupo CREA, capaz que en 6 meses aprendió un montón de cosas aceleradamente. Entonces, ese intercambio permanente, esa prédica de diversificar riesgo que hacemos desde nuestra empresa, para mí es central para trabajar firmemente en el Chaco paraguayo. Finalmente, Hernán, para nosotros como paraguayos nos enorgullece mucho un evento como este, Pioneros del Chaco, y nos gustaría saber qué piensa alguien que viene de afuera y ver la organización, esta actividad, la Expo Pioneros en sí. Está buena la pregunta, no la esperaba, pero está muy buena. Hoy le decía a Marcos, me sorprende, he estado en el Farm Progress en Estados Unidos varias veces, yo viví en Estados Unidos. En la Expo Agro de Argentina debo haber ido 25 veces. Me sorprendió ver un tamaño de muestra de esta magnitud en el Chaco paraguayo, primera cuestión. Y segundo, el orden, aunque parezca una tontera, la limpieza, el patio de comidas, mirá la estupidez que te estoy diciendo. De verdad que es todo impecable, a mí me sorprendió gratamente lo que es la Expo Pioneros. Gracias, Hernán, por tu tiempo. Un placer.